Bienvenido al podcast, Juanjo, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, de verdad. Muy contento. Pues nada, la verdad es que el placer es nuestro y muchas gracias por parte de Itepol. Juanjo es el autor del libro que nos ha encantado y que hemos compartido en nuestras redes sociales de Salto de Binomio y hemos venido para hablar con él, con el autor, que nos cuente su evolución, aquellos puntos que nos han parecido más interesantes para compartir con nuestra audiencia y que él los vaya desarrollando. Pero antes de pasar al libro, Juanjo, una breve presentación para nuestros oyentes. Bueno, pues yo soy profesor de escuadra, ingresé en el año 1997. Ahora en nada hago 28 años de servicio. He estado siempre destinado mayoritariamente en unidades es la que se conocen como ARRO, que son áreas regionales de recursos operativos, y también he hecho funciones de seguridad ciudadana. Eh, a título profesional, eso. Luego, fuera de mi ámbito profesional estricto, pues me he dedicado bastante a la formación en instituciones privadas y también a desarrollar inventos y invenciones y publicar, escribir. Básicamente es lo que me he dedicado. Un poco de todo, ¿no? Además, Sí, sí. vamos a hablar contigo también porque eres el presidente de Fides. También nos vas a contar pues en qué consiste tu asociación y que nos quieras comentar y si quieres, ¿qué es Fides? Bueno, FIDES es una asociación formativa que se fundó hace, si no recuerdo mal, a ver, a veces las fechas vayan un poquito, pero si no recuerdo mal, 2014-2015. ¿Vale? Te digo esto porque anteriormente estábamos en otra actividad formativa también, con otro nombre, y FIDES como tal se forma en el 2000, ya te digo, 14-15. Entonces, es una actividad formativa que se hace a título privado, que la componen diferentes miembros de los cuerpos de seguridad, también funcionarios de prisiones, seguridad privada, personal sanitario, perdón. Bueno, es un compendio de personas que son profesionales de la seguridad en general. ¿Vale? Entonces, hacemos un servicio de formación continua semanalmente, 4 días a la semana, y es muy importante resaltar que esta asociación es sin ánimo de lucro. Con lo cual, el objetivo principal es enriquecernos entre todos y no hay un ánimo de enriquecerse o ganar dinero No, todo se revierte, es un círculo que se acaba revirtiendo en el mismo socio que asiste a nuestras clases. Que te digo que forman parte de diferentes cuerpos, diferentes organizaciones, instituciones, etcétera. Y esa formación continua, ¿dónde la realizáis? Por si hay algún compañero que esté cerca y le Sí, interese. la realizamos en el Club Sicoris, que es un club deportivo que está en Lérida, y un pabellón grandísimo que tenemos alquilado. Y allí es Club Sicoris, que es calle Granal sin número, un acceso muy fácil, fácil aparcar, y bueno, sobre todo el ambiente es fantástico, y ahí estamos. Pues nada, luego si quieres nos pasas la forma de contacto, la dejaremos en la descripción. Y si a alguien le interesa, pues nada, que contacte con Juan José y ahí se lo va a pasar bien. Luego también has dicho que eres inventor, tienes, si no recuerdo más, o si tienes más, el Control Gun y el Duo Grip. Entonces, luego Sí, si quieres, también sí, no, no, sí que sí. no sé hablar de ellos porque en el libro los mencionas, que lo has utilizado también para tus investigaciones. Y bueno, pues Ujú. vamos a pasar a hablar del libro, que tengo que reconocer que la primera pregunta era sobre el título, ¿no? De Salto de Binomio, pero la vamos a dejar por un poquito más a continuación porque luego la desarrollas, ¿no? Digamos que es uno de esos capítulos que desarrollas en qué consiste el salto de binomio, que digamos, no sé, voy a llamarlo como una táctica, estrategia que tú determinas a la hora de intervenir en la vía pública. Eh, Así que nada, me gustan unos conceptos que tienes en el libro que vas hablando y me gustaría que lo compartieras, que es la inteligencia colaborativa y cómo se aplica a los policías. Bueno, ya si nos ponemos un poco en materia a hablar del propio libro y la estructura del libro, he de decir en principio que el libro, lo que más me ha costado escribir el libro es que fuese una estructura entendible, que tuviese un hilo argumental, que se pudiese consultar independientemente cada capítulo. Es decir, era bastante complicado coger conceptos y aunarlos en un objetivo común que tuviese un hilo conductor. Eso es lo que más me costó. Entonces,
Empecé el libro, aparte de la introducción, obviamente, con la inteligencia colaborativa, pero no por casualidad, sino porque entiendo que es un concepto muy importante. La inteligencia colaborativa es un concepto muy importante y es tanto que vuelvo un poquito a hablar de Fides porque Fides como eh, nuestra alma mater donde practicamos cosas, experimentamos, estamos sujetos a las colaboraciones de todo el mundo. Y bueno, todos los profesionales que están allí. Entonces, esa colaboración produce resultados. Entonces, si eso lo podemos extrapolar a nuestro ámbito profesional, esto lo hacemos en el ámbito privado, en el ámbito público, en nuestro organismo público, ofrece muchos resultados. De hecho, la inteligencia colaborativa es una habilidad que tienen ciertas personas para poder trabajar en conjunto para conseguir un objetivo común. Esa es la definición clásica. Entonces, cuando yo escribí el libro, en el ámbito privado, perdón, en el ámbito público, encontré ciertas, explicábamos el concepto, reticencias y resistencias a ciertas cosas, a ciertos conceptos. Y me interesó muchísimo entender que como hacen muchas empresas privadas que fomentan mucho más la inteligencia colaborativa que otro tipo de inteligencias, como puede ser la lógica matemática, la espacial, la artística. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de ventajas que se acaban plasmando en el resultado final, que es nuestro objetivo. Conseguir que todos colaboremos en un objetivo final. Entonces, eso es un planteamiento importante y que en nuestros órganos, en nuestro ámbito laboral es muy importante, pero es muy difícil conseguir. No sé si tú estarás conmigo que cuántas veces nos hemos reunido a crear un GOQUION, un temario, con 5, 6, 7, 8 maestros. ¿Y cuántas veces hemos tenido que levantarnos sin tener un objetivo conseguido? O tener una estructura hecha. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque creemos y seguimos pensando que en nuestro sesgo de confirmativo, sesgo confirmativo de yo creo esto, hay que hacer esto, estos son mis intereses, mis valores, pasa por encima del objetivo común. ¿Es verdad? Sí. Entonces, no sé si tienes experiencia alguna vez. Sí, Qué sí, difícil es, ¿verdad? A veces aunar esfuerzos y maneras de pensar y objetivos y para llegar a un fin. ¿No te ha pasado alguna vez? sí, no, es lo que comentabas, ¿no? De que cuando hay un conglomerado de un elenco de compañeros de este tema, pues es lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos en privado, ¿no? Esa disonancia cognitiva, ¿no? De tengo que ceder a lo que yo opino, yo lo que creo, lo que tengo confirmado sobre esta materia para involucrarme o crear otra, ¿vale? Entonces, más o menos por ahí el concepto es lo que viene establecido. Claro, entonces, de hecho, como te decía antes, Caco, muchas empresas privadas, que sabes que el dinero es de alguien y tiene un objetivo final, ¿eh? En la elección de personal, pues buscan personas que tengan esas habilidades muy marcadas. La inteligencia colaborativa, que es que sepan trabajar en grupo y sepan compartir sus conocimientos y sepan adaptar a su bagaje la aportación de otras personas. ¿Sí? Pero eso choca directamente, como te decía, con el ego también. Perdona, se me están entrando notificaciones. ¿Qué es el que las oyes? No, no, Notificaciones. tranquilo. No, perfecto. Entonces, como decíamos, qué difícil es eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo planteé esta alternativa táctica como salto de binomio, tuve ciertas resistencias. Claro que las tuve. Entonces, ¿fue una pequeña motivación para acabar de escribir el libro? Pues sí, no si soy sincero, sí. Y eso fue lo primero que me dije, ¿cómo es posible que no podamos aunar entre todos, definir un objetivo común y aunar nuestras fuerzas para conseguir ese objetivo? ¿Cómo es posible? Porque cada uno tiene sus intereses, los egos confirmatorios, que son una proyección del ego. Entonces, no quiero extenderme mucho por eso, porque está en el libro bastante bien explicado, bueno, creo, pero sobre eso habla mucho Manuel Sansegarra, no sé si lo conoces, un médico científico, divulgador, cirujano, que habla sobre el ego y las capacidades limitantes que tiene, que el ego que se genera en el exterior, de un origen material, perdón, y que busca fama, reconocimiento. Entonces, claro, cuando yo tengo un interés personal que potencia mi ego y no quiero o no puedo o no
abrirme a otras opciones, estamos chocando directamente con el progreso y con la evolución. No sé si estás de acuerdo con eso. Entonces, esa fue el primer capítulo por eso, porque vamos a intentar colaborar entre todos para algún objetivo común. Vamos a que todas las aportaciones de todos puedan ser valoradas. ¿Mm? ¿Verdad? Vamos, que el libro ha sido también un reto para ti, ¿no? Sobre esas ideas o esos confirmatorios que hablamos de llevarlos a cabo, ¿no? Y a lo mejor dejar algunos de lado y entrar en otros. Claro. Sí, sí, sí. Pues siguiendo con los capítulos, Mm. también tratas mucho el tema de la investigación, estudios, y a mí me gustó que hablaras mucho de la asociación de Adispo, que ahora comentarás qué es, a qué se dedican, porque es Sí, relacionado con los compañeros de seguridad privada, que siempre sí. como que están ahí, ¿vale? Que nadie les hace caso, también sufren muchas agresiones, son los que menos medios tienen, más olvidados, incluso muchos son de forma unipersonal y hacen mención a ellos, ¿no? Para llegar a las conclusiones de tus estudios. ¿Puedes ampliarnos un poquito más información sobre esas estadísticas y agresiones que ellos sufren también? Pues sí, mira, como te dije, y además confirmando ese sentimiento de que tenemos que tener una inteligencia colaborativa que nos permita progresar con objetivos comunes que ayuden a todos, nosotros cuando hicimos AFIDES, volviendo otra vez a iniciarnos, nunca hablamos de policías, funcionarios, personal sanitario, agentes rurales, hablamos de profesionales de la seguridad en general. ¿Mm? Y como decías tú, es un fallo nuestro, de verdad, creo que es un fallo nuestro como policías, que creemos que la seguridad es como, y sobre todo en el tema formativo, es como una atribución propia de la policía exclusivamente, ¿verdad? Nos has encontrado a lo mejor, es nuestro, eso es nuestro, es un fallo conceptual, porque ADISBO, por ejemplo, que era la Relación de Directores de Seguridad, que te da estadísticas como que en España hay 1.380 empresas operativas de seguridad privada y 142.000 profesionales ejerciendo funciones, ese potencial, no podemos descubrirlo, potenciarlo. Hay grandísimos profesionales en la seguridad privada, pero como funcionarios de prisiones, que ha sido un descubrimiento fantástico de hace 10 años, concretamente 11 años, cuando empezamos con AFIDES, más seriamente, ya te he dicho, había actividades anteriores, pero bueno, empezamos con AFIDES, descubrimos a los funcionarios de prisiones en entorno también altamente complejo y sujetos a una cantidad de agresiones que tenían que haber desarrollado sus capacidades de manera a veces independiente, a veces sin ningún tipo de formación estándar, y después empezamos a descubrir personas con unas capacidades increíbles. Pues lo mismo pasa con seguridad privada. Lo mismo pasa. Hay personas que tienen muchas aportaciones, que son personas muy profesionales y como tú has dicho antes, son unas personas que están en una situación de inferioridad, simplemente, prioritariamente porque no son agentes de la autoridad. Eso Sí, determina muchísimo el resultado de cualquier tipo de actuación. sí, la verdad es que nosotros también tenemos la suerte de que vengan muchos a entrenar a nuestros cursos y es una retroalimentación bastante positiva porque al fin y al cabo todos formamos dentro del sector de la seguridad Profesional de la seguridad, exactamente. el objetivo es común para todos. Exactamente. Pero cuando ves análisis de seguridad concretamente, sí, espera un segundo, aquí. Eh, ves que en el total de profesionales de seguridad agredidos por semestres y años, vemos en los años analizados que en el 2020, en el primer semestre, hubo 51 profesionales de seguridad agredidos. En el segundo semestre, 157. Es un crecimiento exponencial importante. Y fue concretamente por el tema, fue la pandemia y las tensiones que generó sociales. Pero Exacto. luego, en el año 21, el primer semestre, 107 vigilantes agredidos. En el 2021, segundo semestre, 79. En el 2022, 108. En el segundo semestre del 2022, 105. Son números suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta. Pues Además, también decir que los vigilantes de seguridad, salvo excepciones, las empresas dedican poco espacio a la formación y al perfeccionamiento técnico. Por ejemplo, ya tenemos la oportunidad de tener una empresa que se llama Sevenponen, que sí que me consta, porque hemos participado muy continuamente, que dedica formaciones y dedica mucho, mucho esfuerzo en perfeccionar a sus vigilantes, pero no suele ser muy común, ¿verdad? Pues la verdad es que le interese todo este tipo de estadísticas en el libro de Salto de Binomio poder ampliar
toda esta información. Sí, sí, por Luego semestres, por año, sí. Por tipología, tienes, por tipo de agresión, sí. Dime, dime. tienes también, haces una revisión de la regla de Tueller y Mm. durante muchos apartados hablas sobre el tema de la distancia, etcétera. Has hecho estudios propios y por qué los policías, o en general todos los que vamos del sector de la seguridad, hablando, incluyendo también el tema de los vigilantes, por qué tenemos que tener hincapié y concienciarnos en el tema de la distancia en las intervenciones. Bueno, yo creo que es el tema capital del libro y alrededor de que orbita todo el contenido y por qué surge el concepto táctico salto binomio. Entonces, es un tema bastante complejo y bastante amplio de explicar, pero resumidamente podemos decir que hasta el momento existe un concepto generalizado de que la distancia es segura. Yo si estoy a una distancia mayor, estoy más seguro que a una distancia menor. Eso podemos considerar que es un axioma. Pero, pero si lo analizas en profundidad, no es del todo cierto. ¿Mm? Entonces, una de las conclusiones de este libro es que acabamos en el estudio del libro y el desarrollo, y sobre todo con los datos aportados y sobre todo la fase experimental, pudimos determinar que, aunque como axioma estar más alejado del peligro del factor estresante es una ventaja, en según qué circunstancias no es una ventaja. Puede que no sea una ventaja. Es decir, si yo tengo una predisposición activa a la acción, no es una ventaja. Entonces, el señor Tuele, cuando hizo su regla, que la gente a veces piensa que es una teoría, pero realmente es una regla métrica, determinó una serie de valores, que son los 6,4 metros, que son el tiempo que tarda una persona en recorrer 6,4 metros, que sería, perdón, el tiempo que tarda una persona en extraer un arma, que serían 1,53 segundos. Vale. Entonces, eso lo midió como regla estadística haciendo una media del estudio que hizo. Muy bien. Pero no, entonces, ¿qué hemos detectado? Que hay gente que abusa de esa regla. Es decir, tú estate a 6,4 metros y estás más o menos seguro. ¿No te has encontrado alguna vez que se te haya dicho a alguien? No sé. Hay que estar lejos. Pero es que eso contradice, uno, nuestra realidad operativa, que quién está lejos de una persona. Hay un concepto que se llama comportamiento de acercamiento, que es bastante interesante, que podemos hablar después si quieres, que es que nosotros Es la siguiente operativamente, pregunta. nosotros operativamente no podemos estar a 6,4 metros de una persona. Aunque, insisto, 6,4 metros te da una sensación de seguridad que puede ser falsa si yo no tengo una percepción activa de acción. Bien, entonces, cuando estuvimos analizando y haciendo pruebas sobre el tema, sobre la regla de Tueller, descubrimos que el señor Tueller no había tenido en cuenta un factor que era la predisposición hacia la acción y el practicante el sujeto que experimentaba sabía lo que iba a pasar. Eso es determinante en el resultado final y en la prueba. Con lo cual, viciaba un poco la prueba, porque Tuller no quería hacer esa prueba. No quería hacer una prueba realista, quería hacer una prueba métrica de cuánto tiempo tardo en sacar un arma de fuego y abatir a una persona que va a agredirme con un arma blanca, por ejemplo. ¿Cuánto es el tiempo que necesito? ¿Y cuánto tiempo tarda esa persona en recorrerlo? Para ilustrar el peligro que tienen las armas blancas a según qué distancia. ¿Vale? Ese era el objetivo. Entonces, cuando analizamos esto, como insisto, analizamos esto con nuestra prueba experimental, vimos que cuando una persona no está pendiente de la acción, el tiempo se multiplica. Bueno, se incrementa, no se multiplica, pero se incrementa. Y pudimos determinar en este libro, con los estudios que hemos hecho, en cuánto se incrementa esa acción en valores mínimos. Valores mínimos. Y podemos determinar, haciendo una analogía, un estudio comparativo con otras actividades deportivas puramente reactivas. ¿Vale? Y luego, aparte, con nuestra parte experimental, la recopilación de datos. Entonces, podemos determinar que una persona, ante una acción sorprendente, perdón, sorpresiva e inminente y que no, y sin previo aviso, esos valores de Tueller que eran a 6 metros, necesito un segundo, 53 para poder reaccionar, en situaciones sorprendentes resulta que son dos y pico en valores mínimos. Y eso puede ser extensible a no poder reaccionar o quedar paralizado si no tengo una predisposición activa. Esa es la parte importantísima de entender que
La regla de Euler es una regla métrica que no puede ser extrapolable a, a todas las situaciones y no se puede abusar de esa regla. Se puede documentar esa regla y ampliar esa regla. Entonces, simplemente para finalizar esto, decir que Euler argumenta de una manera correcta y muy ilustrativa la parte física de una intervención, pero la parte fisiológica no la tiene en cuenta. Y esa es la parte fisiológica, la que es la de percibir, la de tomar una decisión sobre la acción que tengo que hacer y de dar una orden motora para ejecutarla. Y luego viene la acción puramente física. Y esta parte, que es la parte fisiológica, como lo llamaron en el libro, tiene unos tiempos que se tienen que sumar a esa regla. Con lo cual, ¿la distancia es determinante? Sí, es un valor, un axioma básico. Sí, cuanta más distancia, más seguridad. Pero eso contradice a que tenemos tendencia a acercarnos a las personas por un proceso psicológico y aparte que si no estoy en una condición proactiva, esa distancia puede inducirme al error. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? No determinar en las intervenciones distancias métricas, no pensar en distancias métricas, sino pensar en capacidades reactivas. ¿Y cómo define una capacidad reactiva? Es el tiempo que yo necesito para poder reaccionar. Y paradójicamente puede ser que yo esté en condiciones mejores para poder reaccionar a 4 metros que a 6,4, como dice Tuller. Eso es basiquísimo. Y eso es lo que una de las conclusiones más importantes de este libro. No sé si ha Sí, quedado un poco claro. No sé. al final lo que estabas comentando, ¿no? Sobre todo la importancia de la proactividad, ¿no? Muchas veces se dice que los policías somos reactivos, ¿no? Pero si tienes una proactividad y estás en una condición de alerta, ¿no? Como establecía Jet Cooper, estás en naranja, en rojo, dependiendo de la Niveles de conciencia. intervención, pues entonces seguramente vas a poder realizar una serie de acciones que también es importante que esas acciones estén automatizadas, es decir, el entrenamiento, que luego Correcto. también hablaremos de ello. Luego también, ya lo hablamos también, que ha habido una revisión de la regla de Tueller por la Universidad de Missouri, el año Sí. 2020, la publicación fue en el 2021, en el que decían que en el contexto actual en el que vivimos de delincuencia, criminalidad, etcétera, que había que ampliarlo a 25 pies, es decir, a unos 10 metros de distancia. Sí, Luego sí. también, si tenéis el estudio para nuestros oyentes, en el canal de Telegram lo pusimos, va también determinado por una serie de factores, ¿no? De dónde estés, si hay elementos por el medio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Sobre todo haciendo mención únicamente a una amenaza con arma blanca, porque luego, como bien sabes, no todo el mundo lleva el arma en la misma condición, no todo lleva la misma funda, etcétera, etcétera. Entonces eso también es relevante y lo que tú hablabas, que tú en tus estudios y que tienes reflejados en el libro, sí que estableces todos esos campos, ¿no? Esos, digamos, condición de trabajo, por decirlo de Ujú. alguna forma. Y antes lo han mencionado y lo tenemos aquí reseñado. También hablaremos de las emociones que también has dicho. ¿Qué nos puedes hablar del concepto de comportamiento del acercamiento? Pues es muy interesante y sobre todo al hilo de lo que estamos hablando ahora, del concepto de distancia como la primera norma, cómo va a poder actuar en condiciones, ¿vale? Entonces, sí, pero no. Entonces, nosotros en la fase experimental, como te decía antes, bueno, si te lo he dicho, comentaba antes, en mi ámbito laboral, pues yo aparte de formar parte de una unidad especializada como la ARRO, dentro de esa especialidad me dedico a hacer formación. ¿Vale? Formación a todos los miembros de mi región, que es una región bastante extensa, que es toda Lleida, toda la provincia y las comisarías adyacentes. Muy bien. Entonces, nosotros pues hacemos formación habitual y en esas formaciones, aparte complementándolo con otros tipos de formaciones, ya sea en la escuela de policía, o sea, por ejemplo, en ACIDES, o sea, en otros sitios como policías locales, etcétera, vemos que se existen unos patrones muy definidos siempre, que es cuando actuamos, tenemos tendencia a, bueno, fuimos viendo durante la evolución del tiempo, sobre estas prácticas que hacemos habitualmente con profesionales de todo tipo, que la gente tiene tendencia a perder la distancia continuamente, a perderla. Y tenías que estar continuamente en intervenciones diciendo, la distancia, estás muy cerca, no te pongas tan cerca que te da... Y continuamente, continuamente. Entonces, me generó un interés importante en mí y dije, bueno, pues esto es más que un hábito, es como una predisposición psicológica a acercarme al problema. Y efectivamente, estudiando un poco el tema en profundidad, vi que esto había estado estudiado en Estados Unidos por dos psicólogos conductuales que se llaman Lazarus y Folman, y
acuñaron ese término, el comportamiento del acercamiento, es el término que es esa tendencia prácticamente irracional de que en situaciones de estrés o altamente conflictivas tenemos tendencia, los miembros de seguridad, a acercarnos al problema. Ellos definieron una serie de puntos por qué era eso posible, por qué justificaban eso. Entre ellos había el concepto de tener sensación de superioridad sobre la acción, el concepto, una acción, un problema psicológico, perdón, fisiológico el vertimiento de hormonas de sea cortisol, o sea, adrenalina, que hacía que me activase más. Y también había un concepto también muy interesante que era el concepto étnico o cultural, que hablaba sobre la tendencia muchas culturas de ser muy próximos a las personas. Y esa sociabilidad la hacíamos patente también, en según qué culturas, acercándonos a las personas como una estrategia también para solucionar el problema. Si mira qué próximo soy, prácticamente ya se te voy a abrazar para solucionar el problema. Entonces, este comportamiento hacía imposible muchas veces inculcar a la gente que ponte a 6,4 metros, como dice Tueller, ponte a 6,4 metros, como dice Tueller. Pues, al principio de todo, cuando hablábamos de eso. Y era imposible. Es que no era posible. Y hasta personas decían, no, no, es que por mucho que tú me digas, yo en un problema voy a estar cerca de mi compañero que está cerca del problema. Porque si tengo que hacer un recosamiento, tengo que hacer un apoyo, etcétera, pues tengo que estar cerca. Y efectivamente fuimos luchando contra eso. Al final, como te decía, resumiendo un poco, llegando a la conclusión de que el problema de acercamiento es un problema que tenemos innato, que es un problema que puede ofrecer, que responde a diferentes causas y que una puede ser la cultura étnica. ¿Vale? Y entonces, claro, sobre eso tenemos que luchar. Como no sé si en el libro también, como viste, analizamos diferentes configuraciones. Hay una, por ejemplo, que es que le llamamos en triángulo, donde hay un Ujú. factor estresante, un operador interviniente y otro que está muy alejado, como si fuese un triángulo equilátero en un otro vértice del triángulo, ¿verdad? Eso que intentábamos también en su momento, quisimos exportar, no fue posible, pero porque la persona que estaba tan lejos de la acción se sentía totalmente desplazada e incómoda y tenía que acercarse al problema para eso, pues para esas tendencias de solucionar el problema, de los estallos emocionales, saber cómo se lo solucionaba, estar cerca al compañero, la cultura, todo eso determinaba. Y entonces, claro, vimos que la distancia en sí no puede ser una solución operativa. Es una referencia súper valiosa, es una referencia que tenemos que tener en cuenta, pero en situaciones reales no es el tótem, digamos, que hay que tender más hacia la predisposición activa a solucionar los problemas, aunque sea una instancia menos corta, que, te digo, insisto otra vez, está acorde con todos estos procesos culturales, étnicos, fisiológicos que nos producen, que tenemos. No sé si te he contestado Sí, sí, adecuadamente. no, la verdad es que cualquiera que lea el libro y vaya a este concepto seguramente no le va a dejar indiferente, ¿no? Porque está bien explicado, detallado y es curioso, ¿no? Cómo está reflejado. Y hablando sobre las emociones, cualquier ser humano, una situación de miedo, de peligro, etcétera, ¿no? Incluso hasta el más tranquilo, ¿no? Puede tener una situación, ¿no? Luego la gente dice, "Uy, pero con lo tranquilo que es, ¿cómo pudo hacer aquello, ¿no? Y pegar a aquella persona, etcétera, ¿no? Lo que sería el estallido emocional y ese control, sobre todo cuando hay sentencias policiales normalmente condenatorias, siempre se produce por un exceso en la proporcionalidad dentro de los principios básicos de actuación, porque ha faltado un control emocional, ¿no? A lo mejor por si con un bastonazo podías solventar la situación, a lo mejor le has dado 7 ocho. Si con un chet lo tienes doblado, pues a lo mejor luego le has dado 5 más, ¿no? Y por desgracia tenemos que justificar todo uso de la fuerza que se realiza. Hablar de las emociones en tu libro. ¿Cómo crees que el estallido emocional podría ser, cómo se podría entrenar por parte de los policías para evitar en algunas intervenciones un uso excesivo de la fuerza? Es una pregunta súper interesante y que también genera un interés bueno, bárbaro, porque a mí es una cosa que me quedó, que lo que estás diciendo ahora mismo es que te puede determinar el resultado final de la actuación y luego las consecuencias legales futuras, obviamente. Entonces, al final del libro dedicamos un capítulo a hablar de las microprácticas como una estrategia formativa, que era generar entornos lo más parecidos a la realidad y que habituasen a las personas a situaciones.
la principal estrategia para tener un control, creemos, para tener un control de las propias emociones es habituar a la persona a situaciones que la persona pueda identificar en una futura realidad, también con sus limitaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que eh, sin ir más lejos, yo tengo mi mujer tiene un miedo atroz a las serpientes, pero atroz, pero prácticamente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Habituando progresivamente a las serpientes. Primero podíamos tener una serpiente dibujada, que la vea, que la toque, que la dibuje. Luego podría, estas son técnicas psicológicas. Luego haríamos una serpiente de plástico, luego haríamos otra que sea que esas que se mueven, que son de pilas, y al final iríamos a un zoo para verlas una de verdad. Esas son estrategias psicológicas para habituarte a ese tipo de... Pues emocionalmente sería lo mismo. Por medio de las microprácticas tendríamos que, por medio de un programa, habituarnos a situaciones para que cuando fuesen reales pudiésemos tener referencias sobre la acción que mi memoria operativa pudiese modular, porque ya son conocidas. Es la figura tan interesante que habló Daniel Goleman de el secuestro amigdalar, que cuando la emoción es tan abrumadora, me sobrepasa. Pues que esas emociones sean ya dosificadas anteriormente mediante una fase formativa, que una herramienta importante puede ser las microprácticas. Deshabituar Eso es. progresivamente a la persona, bueno, habituar a situaciones. Yo creo que la Has estrategia mencionado a Daniel Goleman, su libro que recomendamos, el de Inteligencia Emocional, emocional. que no es pequeño, creo que tiene casi 800 páginas, pero es bastante interesante y te explica muchos porqués de la vida, ¿no? Desde que eres un niño hasta que eres un adulto y te habla mucho también de las relaciones de pareja con semejantes, etcétera. Es un libro bastante interesante, ¿no? Sí, pues Eh, perdón que te interrumpa. claro, Quiero comentar que en relación a las emociones, aquí a título nacional, Eduardo Punset y Vizquerra hicieron un libro extraordinario que hago un pequeñito homenaje en mi propio libro sobre el universo emocional y cómo nos relacionamos con las emociones y sobre todo pues eso, las emociones negativas, las positivas, cómo se interrelacionan. Y lo hizo de una forma tan bonita, que hacía como un mapa orbital de un sistema donde se interrelacionaban las emociones. Y súper interesante, y para los que están escuchando, si pueden consultarlo, es súper gratificante y un trabajo fantástico de estos dos investigadores, que por cierto uno ya nos abandonó, pero bueno. Ujú, exacto. Y su hija le hizo una entrevista en las charlas esta tarde hace BBVA, también hablando del tema de las emociones, también muy, muy recomendable. ujú. Eh, Hemos hablado de la distancia, del acercamiento, de la situación, de los policías, de la proactividad y tal, pero hay un elemento que muchas veces se nos olvida y que le dedicas un capítulo también en el libro. ¿Cómo de importante es la condición física para un policía? Bueno, si partimos de la base de que los policías tenemos una parte de nuestro trabajo es física, pues creo que se contesta solo. Eh, es muy interesante esta pregunta, ¿por qué? Porque una de las conclusiones también que extraemos del libro es que haciendo un análisis de los datos, pudimos saber cuáles son las partes de que nos lesionamos más cuando trabajamos. Entonces, hicimos un estudio un poco preventivo en relación a esas partes más lesionadas para poder enfrentarlas, porque, voy a insistir, nuestro trabajo tiene una parte física. Hay que afrontarla. Nosotros, también una cosa que me dicen mucho, es que tú estás en contra y que no se ofenda a nadie, por favor, del pádel. El pádel no, el pádel sí, correr mucho no, correr muy poco sí, la bicicleta, no, no, no. Es que nosotros como profesionales tenemos que tener una parte de nuestra vida física dirigida a perfeccionar nuestro trabajo. Ahora, con este libro, que sabemos qué partes de nuestro cuerpo se lesionan con más facilidad, podemos hacer ejercicios para potenciar eso. Y luego seguiremos jugando al pádel, y luego seguiremos corriendo, y luego seguiremos haciendo artes marciales, como he hecho toda la vida. Que por cierto es una cosa que no he dicho, que nuestra alma mater, bueno, mi alma mater se formó haciendo disciplinas marciales. Pero bueno, es una cosa que no había comentado. Y sigo haciéndolo. Pero bueno, pues eso, ¿no? Claro que me gusta muchísimo hacer jiu-jitsu tradicional. Me encanta. Pero entiendo que en la formación física para dirigir a un profesional de seguridad tiene que tener algo más.
tiene que tener un valor añadido que se da con la experiencia del profesor, con identificando qué partes son más susceptibles de lesionarse, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en un ámbito judicial o legislativo que me condiciona. Es un poquito. Y bueno, de todas maneras, la condición física per se es muy importante. Y si uno no quiere hacer algo tal y quiere seguir jugando al pádel, hermana, se van a enfadar muchos que están viéndome, ¿eh? Porque hay algunos que juega al pádel. Pero no es eso, hay que yo jugar al pádel y tal. Pero quiero decir que es mejor jugar al pádel que no hacer nada, o correr que no hacer nada, o sí. Pero la condición física, te digo, tenemos una parte física y es muy importante, pues, tenerla, estar en condiciones. Y además, volviendo a eso, si puedo hacer una pregunta a la audiencia, para ilustrar un poco lo que estoy hablando. Nos sorprendió muchísimo cuando hicimos un estudio de profundidad de los accidentes laborales que se producían en el ámbito laboral, los profesionales de la seguridad, entender que las primeras partes que se lesionaban, las personas, no eran las que yo pensaba, la cabeza, que me hagan un golpe, o no sé, o un golpe en las costillas. No, no, no. Esa es la pregunta que yo podría hacer. ¿Cuál pensamos que podría ser la parte lesionada principal? Espalda. Pues no, bueno, la espada también, pero principalmente eran las manos. Las manos, lo que primero llega. Ah, Y lo vale. que es en los partes médicos que hemos podido consultar en este libro se reflejan, que lo primero era lo que llega, lo que toca. Con lo cual, vamos a fortalecer nuestra parte del grip que llamamos, nuestras partes de hombros, de posición, de parada, de tracción. ¿Eh? Luego, la siguiente fase, la parte que veíamos que se lesionaba a mucha gente, era los puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque irremediablemente cuando yo paro a una persona o cojo a una persona, el paso siguiente, ¿cuál es? En el 99% de los casos, ¿cuál es? Si hay resistencia, acabar en el suelo. Con lo cual, yo tenía que poner un punto de apoyo para no caerme de golpe. ¿Y qué ponía? Principalmente la rodilla. Y efectivamente, la rodilla es una de las partes que se lesiona más los profesionales de la seguridad. Y luego, aparte, pues todo lo que sería la parte de la tracción, la fuerza que sale del core, de la parte media del cuerpo y la espalda con fuerza. Pero todo tiene unas fases. Entonces, digo, vamos a hacer lo que decía la condición física. Vamos a hacer deportes que potencien eso. Ya sean específicos, podemos diseñar planes como los que se diseñan en el libro para alguna persona que quiera, o deportes que potencien eso. Pues es un Bien. poquito, es muy interesante el tema de la condición física. Está muy bien, lo has comentado, el tema de deportes de contacto, ¿no? Pero también el trabajo de la condición física, ¿por qué? Porque a lo mejor tenemos que salir del coche rápido, entrar en un patio con esas pulsaciones a tope, subir un segundo, un tercer piso porque hay una agresión inminente y tú tienes que llegar. Y no puedes llegar arriba y te encuentras con un tío de 120 kilos y no puede llegar fatigado. Porque como llegues fatigado, en un 80-90% vas a No caer. es operativo. Claro, entonces ya no es solo eso, ¿no? Has dicho, pues bueno, pues haz pádel que por lo menos corres, pero bueno, es importante, pues eso, cualquier combinar, pues fuerza con aeróbico, con deportes de contacto, etcétera, ¿no? Y luego también con trabajo específico policial, ¿no? Porque digamos hoy en día no hay un deporte de contacto que se asemeje a todo lo que hacemos. El deporte de contacto tiene una serie de reglas que hay que cumplir dentro del ring o del octágono donde estés, pero la calle, por desgracia, nosotros tenemos reglas, el malo no. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y se recomienda sobre todo el entrenar y una muy buena, a lo mejor una condición física como un deportista de élite, pero una condición física que sea óptima para el trabajo que desempeñas. Y hablando del tema del deporte, bueno, me gusta el tema de boxeo y hay un apartado que bueno, pues que me gustó mucho, ¿no? Porque relacionas un estudio que hay el tema de velocidad y distancia relacionado con, con los golpeos en el boxeo. ¿Cómo lo extrapolas ese apartado al ámbito policial? Pues, en primer lugar, esa parte de estudio del boxeo fue una parte del capítulo donde analizamos las capacidades reactivas de las personas, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí hacemos la extrapolación de medir los tiempos en relación, pues, a la percepción, a la decisión y a la orden motora de cualquier movimiento que sea reactivo. Entonces, el boxeo lo escogí porque aparte yo también soy practicante de boxeo, me gusta muchísimo, pero aparte es el deporte que más se asemeja a una confrontación de un profesional de seguridad
que tenga datos constatables y consultables sobre esa actividad. Por ejemplo, hay otras actividades deportivas que pueden tener más similitud, como por ejemplo, ahora que están tan de moda las MMAs, por ejemplo, que serían todas las superficies, tanto arriba, abajo, pero no tienen datos que podamos constatar. Entonces, lo que hicimos fue buscar empresas, perdón, seleccionar el boxeo porque tienen datos que pudimos utilizar por medio, ya sea CompuBox, que es una empresa que mide los números del combate, te dice los datos del combate, cuántos golpes han sido, cuántos han sido buenos, cuántos han sido malos, etcétera. O Ipsco, que es una empresa también de Wayne, de la Universidad de Wayne, una tecnológica, que miraba la frecuencia del golpeo y la velocidad del golpeo. Pero eso, con estos datos y que están estandarizados y que se pueden consultar, podemos determinar que un boxeador profesional que entrena 5 días a la semana, que tiene 6 horas, pongamos, que tiene entrenadores personales, que tienen preparadores psicológicos, que tienen preparadores físicos, que tienen una alimentación estricta y adecuada, bueno, que engloban toda esa preparación. Es un poco desolador entender que a una distancia de 1 metro, 1 metro y medio, que es la lucha, más o menos, entre el 30 y el 35% de los golpes que proyecta el adversario son válidos. O sea, son buenos, son que entran, que te tocan y que se puntúan. Si alguien sabe cómo funciona el golpeo, hay dos jueces con cuatro botones cada uno que van contabilizando los golpes válidos, que son los que dan en la cara, los que dan en la cabeza, perdón, en el torso, etcétera. Claro, es desolado, ¿por qué? Porque si un profesional que se dedica a eso, el 35% de los golpes van a ser válidos, ¿cuántos van a ser un profesional de la seguridad que no se dedica a eso? Y sobre todo lo más importante, que es por eso me interesó muchísimo también, que como sabemos todos, en el boxeo hay unas normas y hay unos golpes determinados. Yo puedo anticiparme a un golpe intuyendo lo que va a hacer porque yo sé que hay un jab, un cross, un crochet, un upper, pero en la calle nosotros no tenemos nada de eso. Y yo sé que no me dará un rodillazo. Y yo sé que no me va a sacar un cuchillo. Y yo sé que mi superficie de lucha está nivelada y hay un árbitro que cuando se pongan las cosas muy duras me va a parar. Y sé que si me tiro hacia atrás hay unas cuerdas que me van a proteger y no me caeré de espaldas. ¿Sí? Y sé que mi vida no corre en peligro, es muy, muy raro, no corre peligro. Y hay un médico allí que me va a... Pues todo eso no lo tenemos nosotros como profesionales. Y eso llegó a la conclusión de que llegó un momento que yo pensé, es que, claro, el trabajo policial en situaciones estresantes, ante una agresión inminente que no puedo controlar, es tan difícil poder reaccionar. Es muy difícil. Y sobre eso también pudimos determinar los tiempos en que un boxeador profesional, para hacer una ponderación con las personas comunes, tarda en golpear a una persona. Y eso, ya ese metro, metro y medio, pudimos determinar por medio de la empresa CompuBox y cronos de alta precisión que un boxeador puede proyectar un golpe a una media de 110 milisegundos. Eso es extraordinariamente rápido. Es muy rápido. Y nosotros, una persona normal, a 1 metro y medio, si tuviese una reacción rápida, con muy rápidas podría ser a 0,8 segundos. No sé si lo entendemos. Es decir, una persona me pega a 1 metro y medio, me pega a 0,1 y yo voy a poder reaccionar a 0,8. Es increíble, digamos. Primero, entonces sería un poquito lo que decías tú al principio. ¿Qué hago yo a 1 metro y medio? O a 1 metro, ante una persona una persona agresiva. Pero bueno, estoy. Entonces, cualquier cosa que yo haga allí va a llegar tarde. Seguro, 100%. Entonces ahí es un poquito donde lanzamos ya el concepto de salto de binomio. Yo, si he llegado a esa situación y una persona me agrede, tendrá que ser otra persona la que me solucione el problema. Yo no voy a poder solucionar. Porque esa me la como seguro. Seguro. Es que es eso, ¿eh? Exacto. Entonces, en el libro también pongo un ejemplo de un caso que me impactó bastante, que fue un vídeo que vi por las redes sociales, que se viralizó en su momento, donde en Francia un señor está discutiendo con un chaval joven. No sé si recuerdas esa imagen, un chico joven, que es un chico joven que tiene una capucha y tiene las manos dentro de una sudadera. ¿Vale?
Y es un hombre mayor que está vestido así como si fuese un trabajador de una calle, que tiene un peto todo fluorescente, y está con las manos abiertas, recriminándole algo, diciéndole, pero es que no sé qué es tal. Y el otro está a 1,5 metros distancia de boxeo, con las manos dentro de la sudadera. ¿Vale? Entonces, en un momento dado, sin previo aviso, el chico saca de la mano de la sudadera, que lleva un cuchillo, lanza el golpe al hombre, que le corta la cara totalmente de arriba abajo, le corta la cara, recupera de esto, se lo pone otra vez y se va. Pues en la secuencia de imágenes se ve que el hombre, pobre hombre, no puede ni bajar los brazos. En toda la secuencia que he contado, el hombre sigue estando así. Porque ese chico hace todo ese movimiento en 200 milisegundos. Y el hombre, insisto, para poder reaccionar en condiciones favorables, con esa condición física que decías tú que hay que tener, que tenemos que tener, que tenemos que entrenar, que tenemos, hubiese tardado 0,8 segundos. Entonces estamos en una defensión absoluta. Y eso es una de las conclusiones importantes del libro, que primero tienes que entender eso, que según qué distancia soy absolutamente inoperativo. Y Y como, no sé si estás de acuerdo. y como bien has dicho, ahora ya pasaríamos a la primera pregunta que te iba a hacer, que era el título del libro, ¿no? Y ahora ya ha llegado el momento. Explícanos en qué consiste tu método de salto de binomio. Bueno, pues ¿puedo compartir una imagen? Si es el Claro. momento, ¿puedo? Pues venga, voy a compartir una imagen que así me servirá para acabar de ilustrar. Vale. Bueno, no sé si se ve. ¿Se ve, Jaco? Ahora. Venga, vale. Muy bien. Esto es una representación en fotogramas de un ejercicio práctico que hicimos en la Escuela de Policía, donde, pongo en contexto, representaba que los dos compañeros que van de blanco eran la patrulla actuante, que tenían que intervenir con una persona. ¿Qué era cuál? La que está en la primera diapositiva, si entramos en la primera diapositiva, la que está más hacia la derecha. El otro soy yo. ¿Se ve? ¿Se diferencia? Voy a ampliar un poco más, no sé si se ve un poquito mejor, a ver si amplío un poco más. ¿Se ve mejor así? Ahí, perfecto. Venga, vale. Venga, luego iré pasándolo. Entonces, mi cursor se mueve, ¿se ve? ¿Cómo se mueve mi Sí, sí, cursor? sí, 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 sí. Perfecto. Pues esta era una actuación rutinaria, bueno, básica, de una persona que había generado algunos problemas en la puerta de una discoteca, que vayan a identificarlo y ya está. Nada, es una cosa simple. Y entonces que los agentes entraban de una zona más alejada, llegaban a la zona de acción y se configuraban. Y como vemos aquí, pues se configuraban mayoritariamente pues en L, en triángulo, ¿vale? O básicamente en L en triángulo, ¿qué es esto? ¿Vale? Y determinaban un primer actor, que era el actor principal, que era el interviniente primero, y el operador de apoyo, operador interviniente, operador de apoyo. Vale, pero es que aquí nos interesaba era comprobar o demostrar que ante situaciones no previstas o sorprendentes, las capacidades de defensa mermaban o desaparecían. Y es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y bueno, pues yo, que era yo, pues otro compañero, que luego hablaremos de mi compañero, que ha sido también fundamental en la creación de este concepto, pero lo veremos al final. Bueno, entonces, lo que yo tenía aquí era, en la espalda, tenía un cuchillo eléctrico que yo ya habíamos condicionado anteriormente a toda la clase, a todo el grupo, diciendo, en algún momento alguien va a utilizar este cuchillo eléctrico. Esto era un condicionamiento para generar luego reacciones más puras, ¿verdad? Pues claro, entonces, vamos a utilizar este cuchillo y lo encendíamos y lo pasábamos por algún brazo voluntario y la gente, uy, 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 uy. Pues eso generaba cierta inquietud y ansiedad y aparte luego el miedo que sería parte fundamental en la reacción que íbamos a provocar. Y entonces, bueno, ante la reacción, bueno, empezaron a intervenir y en un momento dado, pasamos a la segunda diapositiva, yo me lanzaba de manera sorpresiva e inminente sobre la persona que estaba de apoyo, no con la persona que estaba interviniendo.
¿vale? ¿Para qué? Para buscar la reacción pura, la reacción lo más pura posible. Sabemos que esto es un entorno controlado y que es muy difícil llegar a esas situaciones de encontrar reacciones puras, pero era intentarlo. Que esto simularía a una persona que estoy identificando y que de repente me saca un cuchillo que tiene en esa sudadera, el caso que habíamos comentado anteriormente en Francia, y que se me tira adelante. ¿Qué hago? Pues bueno, ¿qué vimos? Vimos que esto se repitió innumerables veces, bueno, prácticamente en todas, que lo primero que hacían las personas ante una situación suficientemente estresante, real e inminente era focalizar, percibir, ¿vale? ¿Qué estaba pasando? Y luego se ponía en marcha el sistema, nuestro cerebro instintivo de protección y que hacíamos movimientos reflejos de levantar los brazos para protegerme. Y vimos que luego, ¿qué hacíamos? Tirarme hacia atrás para ganar perspectiva y ver y poder tener más información de lo que estaba pasando. Y en muchos casos, que tenemos estadísticas sobre eso también, ante cualquier movimiento, que aquí vemos que ya le toco, simplemente le tocaba, al moverme hacia atrás de una manera precipitada, podía caer al suelo y el suelo era una opción de defensa, que podía ser llegada a buscar una opción de defensa consciente. Pues esta evolución, y aparte vimos que el apoyo en muchos casos no tenía capacidad de apoyo, porque tenía eso que decía, que hemos comentado antes del secuestro amigdalar, de que interpretaba una situación que en su memoria operativa no existía, que no tenía habituada, ya sea por esas microprácticas o situaciones reales, y el cerebro secuestraba la amígdala. Y decía, no hagas nada, paralízate, porque determinamos que ante estas situaciones solo hay tres opciones. Una, huir, que es el porcentaje, aquí tenemos el porcentaje mayor, que es el 88,9% es huir, el 8,3 es quedarse paralizado y el 2,3 son las personas que en vez de tirarse hacia atrás, se tiran hacia adelante, que luchaban. ¿Vale? Pero también en un entorno controlado, cuando en el subconsciente sabíamos, o se sabe, que no me van a acabar matando. Bueno, ante estas situaciones determinamos que la persona que se siente atacada en un primer plano, que es lo propio interviniente, y a estas distancias que ya no son de 1,5 metros, sino son ya distancias relativamente normales, de 4 metros, etcétera, más o menos, perdón, las capacidades reactivas son pocas, si la agresión es suficientemente real. Y que la persona, a estar lejos, no tiene capacidad defensiva. Perdón, de apoyo, no tiene capacidad de apoyo. ¿Es correcto? No sé si se ve bien, ¿verdad? Entonces, vimos que esta configuración, en según qué situaciones, que puede ser útil para algunos casos, para este caso concreto no era útil. Y buscamos optar por una configuración donde el operador principal seguía estando sujeto a esa acción sorprendente que no puede modular, porque un fallo bastante importante es pensar que una persona puede llegar a modular sus reacciones en la fase instintiva. No se puede modular, no se pueden hacer esquivas ni movimientos laterales. No, si es suficientemente real y el cerebro lo interpreta como real, es hacia atrás, manos arriba para protegerse y ya está. Entonces espera que me ayude alguien. Pues dijimos, vale, pues esta persona que está aquí, ¿por qué no la acercamos para que inicialmente esté en un plano de intervención? Perdón, espera, voy a quitar esto ya porque ya que se ha oído. Un segundo. Sí, dale a dejar de compartir abajo y ya está. A ver dónde está esto. No sé si lo veo, ¿eh? A ver. Abajo donde te pone lo verde, tendrá que poner, le das y te pondrá dejar de compartir o por aquí Ahí está, alguna ahí vez. está. Eso Vale, es. vale. Y entonces, como decía, determinamos eso, que una persona que está sujeta a esas partes, a esas reacciones instintivas, que forma parte de nuestro pack de defensa personal 1.0, no puede hacer otra cosa que reaccionar hacia atrás. Con lo cual, sigue reaccionando hacia atrás. Sigue haciendo lo que tu cuerpo te está pidiendo en la primera fase, porque como hemos dicho, está la primera fase, que es la fase fisiológica, luego la fase del movimiento físico y luego está la fase donde actúa el neocórtex, que podíamos hacer armar defensas más razonadas, pero en la primera fase no. ¿Y quién podía hacer la defensa entonces? ¿Quién lo puede hacer? Alguien que esté cerca y que esté en una predisposición activa a hacer eso. Y entonces, si quieres, puedo poner ahora mismo, compartir otra vez para que se vea el capítulo 12, un segundo, y lo podemos ver la estructura.
Sí, al fin y al cabo, Juanjo sería Sí, la gente que hace de contacto y en este lado el que está haciendo, y en el otro lado, el que está haciendo de seguridad, el que está un poquito más retrasado, pendiente de la reacción de lo que le puede ocurrir al compañero. Y lo que esa es hemos la clave. hablado al principio de esa actitud proactiva. Eso es. Esa es la clave de todo. Esa es esa es la clave. Eso es el libro. Eso Y es. luego, lo que estabas hablando de esos movimientos, si sabemos que nuestra primera reacción va a ser irnos hacia atrás, porque no deja de ser, me viene un peligro, me voy hacia atrás para que me permita una mayor visualización de esa amenaza, Ujú. nuestros entrenamientos tienen que estar basados en esa reacción innata que va a hacer mi propio cuerpo. O sea, no puedo Correcto. preparar un entrenamiento yendo hacia adelante cuando en una situación de ser real no lo va a permitir. Y si yo sé que un desplazamiento que me va a ser por lo menos los dos, tres primeros pasos hacia atrás puede provocar una caída, tengo que adaptar ese desplazamiento hacia atrás de una forma que no me vaya a caer en la medida de lo posible. Exactamente. Es eso. Exactamente es eso. Y entonces aquí hicimos hecho en el libro una comparativa de diferentes posiciones que, por favor, una cosa importantísima. Nadie dice que esto sea malo. Yo no digo que esto sea malo, ni que Puedes, esto sea perdón, malo. Juanjo, puedes aumentar el zoom, o sea, disminuirlo para que se vean los Ah, vale. cuatro tipos que haces, un poquito más, ahí, y súbelo. Ahí, perfecto. Ah, perfecto. Pues estas son las posiciones básicas que utilizamos. Sobre todo estas tres básicas que utilizamos. Y no quiere decir que sean malas. No, 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 no. Es que entender el salto binomio como categórico, eso en ningún momento es nuestra intención. Bueno, es dar una opción más a situaciones muy concretas, que son las situaciones que se pueden desencadenar de una manera no prevista y donde intervienen armas o objetos con gran capacidad lesiva y que mi capacidad de respuesta es determinante. Entonces, eh, esto es lo que optamos por incluir. Que era el operador de apoyo, que en esa situación estaba aquí, recordemos que habían configurado una especie de triángulo, ¿sí? Eh, Traerlo cerca para que el operador principal absorbiese la agresión, porque como dices tú, no queda otra más que absorber eso, si es sorpresivo, y esto en una distancia estándar de más 3 o 4 metros, y el operador de apoyo que está en una posición proactiva, en un nivel de conciencia, como decía Cooper, adecuado, y una conciencia situacional óptima, pueda ser el que reaccione. Y sobre esto he puesto algún ejemplo de intervenciones y es muy interesante que la persona que se aproxime al libro pueda ver este caso en una intervención que se produjo en Vice, unos Mossos de Escuadra que hicieron como un protosalto binomio y que fue lo que les facilitó la consecución óptima del trabajo final. ¿Vale? Es No, un poquito, sí. haciendo mención, también es importante en la propuesta que estableces de salto de binomio que sea el operador principal, que es el que, digamos, la gente que hace de contacto, el que lleva la intervención. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que habla uno, habla el otro y ahora habla el otro. Entonces, el agresor, el malo, en este caso, o la persona que estás identificando, va a estar con uno y con otro. Y no vas a saber nunca sobre quién va a saltar. De esta forma, si el agente de contacto, el operador principal, es quien lleva la intervención, el que está mediando, en un 98% de los casos va a ir a por ese. Entonces, te va a permitir esa proactividad que estamos hablando, que esto es importante, muchas veces se olvida, ¿vale? Tiene que ser uno el que lleve la intervención y esté mediando, interpelando con la otra parte, y el otro que esté de forma proactiva esperando a ver qué puede pasar. Que no te hace ser menos policía, ni mucho menos, todo lo contrario, sino te hace estar alerta y sobre todo velando por la seguridad de tu compañero. Perfecto, exactamente, totalmente de acuerdo y es exactamente lo mismo, es eso. De hecho, cuando hacemos una distribución en triángulo puro, que es en paralelo, como dices tú, aquí los roles no están definidos. Aquí, ¿quién es el operador principal? El que decida el factor estresante, la persona. Porque solo girando la cabeza puede determinar con quién habla. Y aquí fomenta que todos las funciones las solapemos. Y es lo que dices tú, ¿quién está atento de esas manos? Si estamos aquí los dos intentando hablar, intentando, ahora eres tú, no, espérate, déjame a mí, y espérate, no, eso no puede ser. Hay que cambiar roles y, no, perdón, distribuir roles o dividir funciones. Y que eso, obviamente, no quita responsabilidad, sino que es más, tiene más responsabilidad el operador de apoyo, que es el que tiene que estar más atento que el operador principal.
O sea, que el estar delante no es un añadido de responsabilidad o de profesionalidad. No, 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 que va, que va. Son responsabilidades compartidas. Aparte, hay una cosa interesante que también es un concepto que exploro en el libro de manera especial, que es la tendencia que tenemos cuando estamos en situaciones de primera persona y trabajando de manera individual a focalizar siempre la cara de las personas, no las manos. Eso también obedece a una respuesta biológica de mirar la cara para poder interpretar por medio de sus facciones las acciones futuras. Sería como una máquina del tiempo. Voy a ver cómo, si fruñe el ceño, si se muerde un labio, si aprieta los dientes, para poder interpretar o está relajado o no, o está con las facciones relajadas, para poder interpretar qué hará. Y eso, esa conducta tan instaurada en nuestra biología, hace muchas veces imposible que el operador principal pueda estar atento de esas manos. Y tiene que haber otra persona que esté detrás que solo haga eso principalmente. Y si pudieras pasar un poquito hacia adelante, un segundo. Eso que estabas comentando, Juanjo, Sí. es una respuesta biológica que siempre hemos tenido de voy caminando por la calle, miro a una persona y me pregunto, ¿amenaza o no amenaza? Y la siguiente pregunta es, ¿me vale para reproducirme o no me vale para reproducirme? Que al fin y al cabo es para lo que estamos, para lo que estamos, para lo que hemos venido Sí, aquí. exacto. Esas funciones Bueno, principales. sí, exactamente, exactamente, exactamente. Cuando uno se va a, no sé, yo ya no lo hago porque estoy, bueno, pero uno que se va a un bar a hablar con una, a ver, le voy a decir esto a ver qué, y le miro la cara a ver qué dice, cómo reacciona, ¿sí o no? A Exacto. ver qué dice, a ver uy, uy, me parece que, y claro, esa biología tan primitiva que la cara sea espejo de lo que va a hacer la persona es fundamental. Y operativamente es fundamental, ¿vale? No sé si contesta un poquito Sí, sí, a la pregunta perfecto. del salto muy brevemente, obviamente, porque esto se tiene que estudiar un poco más a fondo, pero bueno, Eh, bueno, dime. Siguiendo y para ir finalizando, Juanjo, ¿qué crees que le ha faltado al libro? Ahora, a posteriori, que dirías, "Buah, pues hubiera hecho esto, hubiera metido esto. ¿Qué crees que le ha faltado? Bueno, en el libro, bueno, no es que lo que le haya faltado, sino que lo que le ha sobrado, porque resulta que cuando yo empecé a escribir el libro, eh, me determiné unos límites que eran, que dije, 600 páginas no podían ser, es que no puede ser 600 páginas. Bueno, quinientos realmente, sesenta ¿cómo? 560, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 568, 69. Claro, pero realmente ese no era el límite. El límite fue creciendo poco a poco porque no sabía qué sacar. Entonces, yo dije, bueno, 500 páginas. Venga, más de 500 páginas, que yo creo que en 500 páginas, que es muchísimo, y luego amplié un poquito más y dije, es que 600 no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Con esto te digo que hay muchas cosas que me tengo que dejar en el tintero o apartar porque es que si no, al final un libro tan grande pues no encarece mucho el producto y no es muy atractivo y bueno, aunque insisto como he dicho al principio, que he intentado de cada capítulo se pueda leer de manera independiente, que eso sí vuelve a existir, una de las cosas más costosas y que cada vez luego al final se pueda entender todo en conjunto, ¿sabes? Eso ha sido la parte más. Pero bueno, pues a tu pregunta, pues eso, que hay cosas que no he podido incluir, que espero algún día poderlas incluir. La gestión, sobre todo, es muy importante. Ahora estoy trabajando muchísimo el tema de el salto binomio en grupos y, sobre todo, para el grupo de seguridad ciudadana en entornos bastante conflictivos. Cómo aplicarlo, ya hablar de vehículos, de distribuciones espaciales con medios, cómo gestionar los recursos. Bueno, una serie de cosas que no han podido ser, porque, claro, se extendía mucho. Lo hemos dicho en la introducción, también es creador de inventos. ¿Nos puedes hablar de lo que es el Duo Grid y el Control GAN? Pues, ¿sabes, Paco, que hay una cosa que no hay una cosa que a un inventor que le guste más que hablar de sus inventos? O sea, no hay cosa que le guste más. Es que eso te digo que esto se puede extender bastante, con lo cual, no, voy a hacer un esfuerzo de síntesis, pero bueno, vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Dinos qué ¿Sí? es y la finalidad. Exacto. Venga, vamos a hacer una cosa. Si me permites, voy a volver a compartir la página, la imagen Como y sigas compartiendo el libro, la gente no lo va a comprar porque lo va a leer. ya, pero ahora voy a compartir un vídeo.
Y este vídeo es un vídeo que realicé yo sobre el Control Gun, que es mi segunda patente, y que explica en 1 minuto y medio visualmente qué es. Y sobre eso luego ya me servirá para, para explicarlo, ¿vale? Dime si se ve, por favor. Está cargando. Vale, ya. Venga, vale. Adelante. Vale. Dejo de compartir. No sé si se ha Exacto. entendido un poquito con el vídeo, la finalidad principal. Eh, bueno, el Control Gun es un dispositivo electrónico que se aloja en la base de un cargador de un arma y que lo que hace es advertirte de manera acústica o vibratoria de la munición que tienes disponible. Y sobre todo está pensado para evitar las armas abiertas. Es decir, estoy en intervención, como no puedo contar las municiones porque nadie puede contar municiones. Espera, perdón, perdón, perdón. No, tranquilo, no se ve nada, ¿eh? Vale. Eh, aunque es configurable 100%, está pensado especialmente para que cuando no me quede ninguna bala en el cargador, ningún proyectil en el cargador, que efectúe este tipo de alarmas, para que yo extraiga el cargador, pero eso cuando pone nunca más cargadores armas sin respuesta, te puedo tener un arma, una bala en la recámara, que esa es mi seguro. Ese es mi seguro, quito cargador, porque sé cuando se acaba el cargador que si queda una en la recámara, puedo hacer acción con ella si es necesario y poner otra vez otro cargador y teniendo capacidad de fuego si nunca, y no tengo que tener el arma abierta. ¿No? Esa es la principal función que se pensó para eso, porque cuando estamos acostumbrados a dar clases, veíamos que en situaciones un poquito estresantes, la congelación ante la agresión era una cosa muy habitual. Es decir, va, dispara, tal, no sé qué, pones en tensión a las personas y se quedan sin munición y es ese tipo de reacción que clic, 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 a ver, estoy disparando y no pasa nada. Ah, es verdad, lo miro. Ah, es verdad, tengo que sacar el cargador, me quedo paralizado, no tomo ninguna tal, cambio y reacciono. Eso era un tiempo bastante largo. Con el Control Gun, insisto, el cargador cuando esté vacío me avisará, con lo cual podré crear movimientos de defensa, es decir, buscar coberturas o abrigos, y realizar siempre con acción, todavía con capacidad de fuego, reacciones defensivas si hiciese falta. Aparte, otra función importante es Control Gun, con una memoria no volátil, registra todos los eventos que se producen con ese arma. Te dice cuándo has disparado, cómo has disparado, y en una intervención grupal podría decir, tú has disparado una vez, primero has disparado tú, luego tú y tú 2 veces, y esto que puede tener ciertas reticencias operativas, yo lo puedo entender, tiene un valor
de si yo actúo correctamente, determinar, eh, he hecho uso correcto de la fuerza y lo puedo demostrar mediante un archivo que genera y que se puede extraer en PDF, que es inmodificable y que dice exactamente cómo ha sido la intervención. Cuántas veces he disparado, en qué tiempo, dónde ha ido primero el disparo, dónde ha ido el segundo disparo, según en las derivas, en un eje de 360 grados. Básicamente, así a grosso modo, sin necesidad de extenderme, porque te digo que podríamos hablar muchísimo de esto, es el control gun. Y el Sí, Duo Grip. vale. Y el dual grip tengo aquí uno, es un sistema de contención que está compuesto por 5 piezas plásticas que se unen entre sí, que es un sistema complementario a lo que serían sistemas de contención más comunes, como podrían ser las esposas, como podría ser trifol, o como podría ser los nudos textiles, etcétera. Y lo que hace es, sin necesidad de llaves y con un peso de 65 gramos, muy reducido, lo que hace es, tiene varias aplicaciones, pero la principal es coger una extremidad que puede ser del tronco superior o del tronco inferior, porque no produce isquemia ni ningún tipo de lesión, asegurar la primera parte e introducir la segunda parte, ¿sí? Ajustándola siempre al diámetro de la extremidad que, que tenga la persona. Ya, entonces, con este tipo de herramienta podemos solucionar varios aspectos. Primero, uno, el grosor de las extremidades de las personas no son determinantes, se adaptará a el diámetro que sea necesario, incluso, es un ejemplo, da igual el diámetro, da igual, se adaptará, grande, pequeño, se adaptará y tendrá la misma capacidad de limitación de movimiento, no necesita ningún tipo de llave para abrirse, no necesita ningún tipo de mantenimiento, no provoca lesiones y te digo, muy fácil llevarlo y ocupa menos que un teléfono, obviamente, que un paquete de tabaco, obviamente, que pesa lo mismo que unas llaves. Y bueno, como sistema alternativo a, a los sistemas tradicionales y sobre todo a las esposas que son de hierro y que pueden, bueno, de metal. Y una cosa importante también, que es una herramienta que puede favorecernos con la contención de personas, por ejemplo, ahora que se ha puesto esa en boga o tan, que estábamos más pendientes de eso del enfermo agitado, no sé si la conoces la figura, pues contener a personas de manera no lesiva con este tipo de herramientas, ya sea en manos o en pies. Sí, no, me Es imagino que decir, te esto pesa, sirve para hacer manos o pies y bueno, pues básicamente es eso. Dime, perdona. imagino que te refieres a personas con síndrome del nervio agitado, ¿no? Exactamente. Enfermos Vale, agitados, y sí. preguntas que me vienen, o sea, bueno, esas preguntas. Es una buena opción para el tema de menores, ¿vale? Personas menores que pueden también alterados hoy en día, ¿vale? Quien Sí. ha ido a casa de un menor que está bastante alterado y rompiendo las cosas, pues sus padres le han quitado el internet, como también a personas con gruesas, ¿vale? Que a lo mejor Correcto. puedas poner unas esposas como toga. Y mi pregunta que me viene ¿es reutilizable? O sea, ¿se puede lavar o es un Sí. único uso? Perdona, una de las ventajas también de este dispositivo es que se puede lavar y reutilizar las veces que sea. No, no tiene caducidad. Si tiene un mantenimiento adecuado, no tiene caducidad. ¿Mm? Perfecto. Y ahora sí, ya, Juanjo, llegando al final, ¿dónde pueden los compañeros obtener el libro y también ampliar información o incluso adquirir tus inventos? Bueno, si te parece, bueno, voy a dar dos opciones. El libro está disponible en Amazon. Lo he hecho en Amazon porque te da facilidades para la edición y es una herramienta, bueno, un servicio que ofrece Amazon muy interesante. Está en Amazon como salto de binomio, y también ofrezco la posibilidad de cualquier persona que quiera contactar conmigo para cualquier tema, ya sea relacionado con el libro o con cualquier de los inventos o cualquier cosa, puede ponerse en contacto conmigo en saltodebinomio@gmail.com. Saltodebinomio@gmail.com. Con ese canalizamos perfectamente cualquier tipo de duda o inquietud o corrección o bueno, lo que sea, lo que las personas consideren. Lo pondremos en la descripción cuando nos subamos a redes sociales. Y
no sé, yo creo que ya para finalizar, Juanjo, muchas Sí. gracias por tu Espera, aportación. Caco, por Sí, favor. claro, Así que es una cosa que tenía pendiente porque hay que ser justo y las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, me he dejado para el final querer reconocer a todas aquellas personas que me han ayudado en la redacción del libro, claro. porque yo creo que es bastante importante reconocer a todos ellos. Especialmente me gustaría reconocer a mi compañero de batallas, compañero de formaciones, compañero de trabajo y amigo, Juan de Dios López Ruiz, que ha sido la persona que conjuntamente, con nuestras experiencias formativas, que hemos hecho siempre un tándem conjunto, ya sea a nivel institucional o privado, me ayudó muchísimo. Bueno, nos retroalimentamos para poder conseguir este concepto y lo plasmé yo, pero bueno, su valor de creación intelectual. También importantísimo a mis compañeros mi grupo de formación, que también con nuestra retroalimentación diaria, que ya sea a Abraham, a Andrés, Andreu, Miguel y Jordi, que es mi grupo de formación, ha sido también muy importante para cuando estabas encallado, ¿cómo podía explicar esto? ¿Tú qué crees? Todo eso ha sido muy importante y han sido fundamentales. Y por último, obviamente, como he dicho antes, a mis compañeros y instructores de AFIDES, que sin ellos la práctica o la plasmación de las cosas que tenemos en la cabeza no podrían ser posibles, porque AFIDES sobre todo es una zona de experimentación y de desarrollo. Y por último, de verdad, por último, a mi familia, porque sin ellos, si no me hubiesen ayudado a esto, no hubiese sido posible. El otro día, si me permites, me decía mi cuñado, que además es policía como yo, me decía, oye, ¿y dónde sacas todo el tiempo para hacer estas cosas? Y entonces la respuesta no es no saco el tiempo, sino ¿qué es lo que dejas de hacer? La pregunta sería, ¿qué es lo que dejas de hacer para hacer estas cosas? ¿Sí? Entonces, si yo no tuviese una mujer que me permitiese eso y mis hijas que me permiten ciertas cosas, no lo podría hacer porque claro, pues hemos acabado ya, pues no sé cómo, ¿vale? Entonces, hay que obviamente reconocer a mi familia que me ha permitido pues esas tardes interminables y ahora me voy a hacer esto, ahora me voy a hacer lo otro, ahora no me molestéis que estoy en donde sea, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un poquito decir eso. Y Pues no nada, sé lo si te retomaba hablé. tu última pregunta, que no me acuerdo cuál era la última que tenía que retomar, ¿eh? Nada, era lo que te he dicho, el tema de, bueno, ahora de algo último que querías decir, pero bueno, está bien es loable, ¿no? Tu reconocimiento y anulándolo con el primer concepto que hablamos de esa inteligencia colaborativa, ¿no? Que te han ayudado para en esas situaciones. Y ahora sí, lo último era que muchas gracias por parte de Itepol por tu tiempo, un 28 de agosto a las 3:30 de la tarde, que estamos aquí y nada, y ahora sí, si quieres decir lo último, es tu momento. Sí, pues decirte concretamente a ti, Caco, que ha sido un placer enorme poder contactar contigo y que hayas generado este interés. Agradecer a la asociación que representas, que vuestros datos han sido una utilidad increíble y aportan un valor excepcional al libro y que hacéis un trabajo fantástico y que ponerme a disposición vuestra para lo que queráis. Agradeceros infinitamente otra vez todo vuestro trabajo y especialmente a ti. Y nada, que a vuestra disposición y que espero que sea el principio de una colaboración cuando queráis otra vez. Correcto, pues nada, la familia Itepol te lo agradece extensamente, Juanjo.